¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, los videos anteriores se referían a hallar el límite de una función a través del método de sustitución, lo que es una función algebraica, y vimos cada uno de los diferentes casos que se pueden presentar. Ahora vamos a dar la introducción a lo que es la derivada. Dentro del cálculo diferencial, el tema principal de este semestre es el tema de derivada de una función. La derivada de una función es el cambio que sufre una variable. Vamos a pensar que tengo una variable T, temperatura, y tengo una variable P, que es presión. ¿Ok? Bueno, pues si la temperatura cambia en un recipiente cerrado, la presión tiende a cambiar. Eso lo pueden ver ustedes en una olla express. Entre más tiempo esté dentro ahí en la estufa, dentro de una flama, lo que es en una flama, una olla express está cerrada, está sellada, y conforme pase más tiempo la temperatura aumenta, y al aumentar la temperatura, pues la presión interna también aumenta. Y es por eso que después de un determinado tiempo, a través de la válvula de desfogue, empieza a salir vapor. ¿Por qué? Porque eso es la presión límite que soporta la olla, esa, esa tapita chiquitita que tiene ahí donde sale el vapor, tiene un peso, y cuando ese peso es menor a la presión que se ejerce de adentro hacia afuera, entonces al ser mayor de adentro hacia afuera, pues sale el vapor. Entonces ahí hay un cambio de presión debido a un cambio de temperatura. El cambio, el cambio en una nomenclatura matemática lo vamos a utilizar con la letra delta, va a significar cambio. Por lo tanto, si yo quisiera en este momento hallar el cambio de la temperatura con respecto al cambio que sufre la presión, o bien yo quisiera hallar el cambio que sufre la presión con respecto al cambio del tiempo o en el transcurso del tiempo. Recuerden que T significa tiempo, minúscula, T mayúscula temperatura, P mayúscula presión. Aquí lo que yo tengo es la variación o cambio de una temperatura con respecto a la variación o cambio de la presión. Y aquí tengo lo que es la variación o cambio de la presión con respecto al cambio del tiempo. Bueno, esa relación o razón de cambio, así se especifica, razón de cambio, razón viene de lo que es división. Esta razón de cambio, ¿ok? A esa razón de cambio o división de los cambios recibe el nombre de derivada. Derivada, ¿ok? En la vida cotidiana todo cambia, mayor energía, es mayor ganas de hacer ejercicio, a mayor dinero, mayor ganas de gastar, eh, a mayor calificación, a mayor esfuerzo, mayor calificación se obtiene, a mayor calificación, pues más premios llegan en sus casas a veces, no sé. Los cambios van relacionados y cuando yo quiero checar la variación o la razón del cambio entre una variable y otra, a eso se le llama derivada de una función. ¿Cómo calcular la derivada de una función aprovechando el tema de límites? Bueno, hay una fórmula, la cual es la fórmula general y es la siguiente. Le tengo que hallar el límite a la diferencia, voy a poner aquí un menos, la diferencia de f de x más h menos f de x sobre h
cuando h tiende a 0. ¿Se ve feo? ¿Se ve fea esa fórmula? ¿A poco? Yo digo que no. Bueno, la verdad sí. Sí, la verdad sí se ve fea la fórmula, se ve así medio rara, ¿no? Como que muchas operaciones. Pero vamos a analizarla, ¿sale? Vamos a analizarla. ¿Qué te pide aquí? Aquí. Aquí te pide hacer una, ¿qué es esto? Un signo menos, o sea, te pide hacer una resta. Una resta entre dos, ¿qué? Eres alumno de cuarto semestre, estás a punto de concluir el segundo parcial y f de x es una función. De hecho, f de x es la función inicial, la que te van a dar. Y es igual a f de x, es una función. Esta función se la vamos a restar a otra función, pero observa que esta función tiene aquí una relación existente, que este es f de x y este es f de x más h. O sea, que la variable x va a aumentar cierto incremento, h va a ser una variación o incremento. Ese es el cambio que te venía yo platicando hace rato. H es el cambio, da cuenta que x valía 5 y ahora va a valer 6. Pues entonces h va a ser 1, ¿no? Porque el cambio fue de 1. X valía 8 y ahora va a valer 10. Pues el cambio va a ser 2, o sea, 8 más 2, 10. Entonces h representa un cambio. Entonces, si la variable x cambia, va a tener una nueva función. A esa nueva función le voy a restar la función inicial. Es una resta, operaciones de funciones, primer parcial. Y a esto lo voy a dividir entre h. Es una división entre h, una letra, álgebra. Y al resultado de todo esto, le voy a aplicar su límite cuando h tiende a 0. ¿Qué hacíamos cuando h tendía a un número? Pues solamente sustituíamos, pues eso es lo que vamos a hacer. Sustituir. Aquí quiero hacer una aclaración. Este menos, aquí le voy a poner un corchete. ¿Sí? Cuando f de x sea un polinomio, cuando un polinomio va delante de un signo menos, yo te recomiendo que vaya dentro de un signo de agrupación, indicando que el menos va a afectar a cada uno de los elementos de la expresión. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula general. Si tú a una función determinada, vamos a suponer que yo tengo que y que es igual a f de x, o sea, y va a estar en función de x y va a valer, ¿qué será? ¿Qué te gusta? 3x cuadrada menos 4x más 2. A mí me piden hallar la variación que va a sufrir y con respecto a la variación que sufre x. Esa variación, eso nosotros lo desconocemos y eso va a ser nuestra derivada. Y obviamente esta variación la voy a calcular cuando la variación sea mínima, o sea, cuando la variación valga 0 o tiende a 0. Entonces, eso se ve un poco así medio enredado. Ahorita que veamos un ejercicio nos vamos a dar cuenta cómo lo único que te voy a pedir, por favor, es que tomes en cuenta esta fórmula. Y si te pido hallar la derivada de la siguiente función a través de la fórmula general, solamente apliques en la función la fórmula general. Y una vez que le apliques, el resultado va a corresponder a la derivada. ¿Por qué? Porque vas a hacer que tenga un cambio x, vas a hacer esa resta, vas a dividirlo entre dicho cambio y al final ese cambio o esa variable va a tender a 0. Observa que aquí no tiende a 0 x, aquí tiende a 0 h, o sea, el cambio. H es el cambio, no es x, es el cambio de x, es el que tiende a 0. ¿Ok? Bueno, a lo mejor esta introducción no te parezca del todo clara. Ahorita voy a realizar un ejercicio, yo sé que vas a poder comprenderlo mejor. Y es este ejercicio es el que voy a resolver. Entonces, si este ejercicio voy a resolver, ¿quién será f de x? ¿Eso que es acá? Eso es f de x. F de x le va a restar ¿a quién? A f de x más h. ¿Conoces a f de x más h? No, definitivamente no la conoces. Entonces, lo primero que tendrías que hallar sería
f de x más h. ¿Te acuerdas? Primer parcial, dado f de x, hallar f de x más h. Te pedí hallar f de 2, f de 1/2, f de 4, o sea, x más h se va a sustituir ahí. En fin, es primer parcial. Revisa los videos del tema de funciones y a partir de ahí vas a poder hallar f de x más h. Una vez que hallemos f de x más h, lo vamos a restar, álgebra. El resultado se va a dividir entre h y a ese resultado, ese polinomio que obtengamos, vamos a decir hallar el límite cuando h tiende a 0. Y en ese momento ya hallaste la derivada. Bueno, espero que este video introductorio te dé la base o te haya dado más o menos la idea de lo que vamos a resolver. Vamos a proceder a resolver esta expresión en el siguiente video.